Aquí, en este lugar. El miedo no se siente, se respira. Los gritos, las órdenes, los castigos, todo forma parte de un ritual que destruye para volver a construir. En La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa no solo habla de un colegio militar. Habla de una fábrica de hombres, donde la violencia es la materia prima, y la obediencia, el producto final. Quédate conmigo, porque lo que vas a ver no es solo una novela. Es un espejo oscuro de lo que significa crecer en un mundo que te obliga a endurecerte o morir. 1. El mundo cerrado del Colegio Militar Leoncio Prado. Desde el primer momento en que uno entra al Colegio Militar Leoncio Prado, queda claro que no es un simple internado ni una escuela estricta, es un mundo propio. Una especie de fortaleza donde los muros altos y el olor a tierra caliente anuncian de inmediato que aquí adentro las reglas no son las mismas que allá afuera, en la Lima del siglo XX. Los muchachos llegan todavía con la ingenuidad propia de la adolescencia, pero basta cruzar el portón para sentir que algo empieza a desvanecerse. Algunos lo describen como si el aire cambiara, como si una tensión invisible se dejara caer sobre los hombros apenas pisan el patio principal. El ambiente es áspero, casi siempre cargado de gritos, pasos rápidos y un orden rígido que no admite dudas. Los oficiales se mueven con autoridad automática, y los cadetes, que aún son muchachos en crecimiento, aprenden desde la primera semana que en este lugar la obediencia no se discute, se acata. A menudo, los nuevos escuchan frases como aquí te haces hombre, dichas no con afecto, sino como advertencia, dejando claro que convertirse en ese hombre implica dejar atrás temores, delicadezas y cualquier gesto que parezca debilidad. En este espacio cerrado, la jerarquía es tan visible como los uniformes verdes, todo está organizado por promociones, antigüedad y grados. Los más viejos imponen su dominio a los más jóvenes, y ese dominio no siempre se ejerce con palabras. A veces basta una mirada dura, un empujón en el comedor o un muévete más rápido para recordar que aquí el orden se sostiene también sobre la fuerza. Como dice uno de los cadetes, casi con resignación, nadie entra limpio y sale limpio de este colegio. La frase suena exagerada, pero dentro de esas paredes adquiere un peso inquietante. A lo largo del día, el colegio funciona como una ciudad comprimida y violenta. Hay horarios para todo, para correr, para formarse, para estudiar, para soportar castigos, para dormir en dormitorios donde el silencio nocturno solo se rompe con algún susurro, un llanto ahogado o algún suspiro que se le escapa a los más nuevos, todavía incapaces de disimular la nostalgia por su casa. Esa mezcla de adolescencia reprimida y disciplina militar crea un clima emocional raro, donde la camaradería surge, sí, pero siempre acompañada de cierta brutalidad. A veces uno puede ver a los cadetes riéndose en grupo, contándose historias o molestándose entre sí con una familiaridad casi fraterna. Pero en el mismo corredor, unos minutos después, esa risa puede transformarse en un empujón, en una broma pesada o en alguna humillación cuidadosamente disfrazada como parte de la vida militar. En algunos pasajes, el narrador mismo suelta pequeñas observaciones que dejan ver lo absurdo y lo duro del sistema. Por ejemplo, cuando describe cómo los instructores repiten que el colegio es una forja de carácter, mientras los chicos aprenden una versión torcida de la hombría, basada en aguantar golpes, callar injusticias y competir ferozmente entre ellos. Y uno no puede evitar pensar, mientras escuche esta parte de la historia, cuántas instituciones reales han funcionado igual, lugares donde la disciplina se vuelve excusa para mantener estructuras que ya no forman, sino que deforman. Aquí, la identidad personal se disuelve con rapidez. A muchos cadetes les cambian el nombre por un apodo que puede ser burlón o cruel, y ese apodo se vuelve su sello. Es como si el colegio estuviera diseñado para borrar lo que uno trae de afuera, sus costumbres, su forma de hablar, su delicadeza, sus miedos. Todo eso se debe ocultar si se quiere sobrevivir. Lo que queda es lo que el colegio permite que quede. El Leoncio Prado, además, refleja una Lima desigual y dura. Vienen muchachos de distintos barrios, clases sociales y experiencias familiares, pero dentro del colegio esas diferencias se tensan más que se disuelven. Algunos usan su origen para imponerse, otros lo ocultan avergonzados, y unos pocos intentan no llamar la atención, entendiendo que cualquier rasgo distintivo puede volverse en su contra. La institución pretende tratarlos a todos por igual, pero la realidad es más complicada. Lo que uno es afuera también pesa aquí adentro, a veces para ayudar, otras para hundir. Y mientras esto ocurre, la vida dentro de la fortaleza sigue un ritmo implacable. Las marchas se escuchan desde temprano, los castigos caen con firmeza casi ritual, y cada día los cadetes comprenden que el silencio es, muchas veces, la única garantía de sobrevivencia. Si alguien pregunta demasiado o se queja, se le recuerda con una frase que suele repetirse como un mantra entre los pasillos: así son las cosas aquí. Una frase que, más que explicar, intenta apagar cualquier intento de cambio.
Este capítulo, en esencia, muestra el nacimiento de un microcosmos autoritario donde la adolescencia es moldeada con dureza y donde la inocencia se pierde no en un gran evento dramático, sino en pequeñas renuncias diarias. Es un retrato muy vivo de cómo un entorno puede aprisionar a quienes lo habitan, y a la vez crear entre ellos vínculos contradictorios, mezcla de compañerismo, violencia y necesidad emocional. En la adaptación cinematográfica de esta obra, la película de 1985, se logra mostrar visualmente esta atmósfera cerrada y áspera, pero como suele pasar, el libro transmite con mayor precisión la sensación interior de opresión, gracias a las voces de los personajes y a esos pequeños detalles que solo la literatura puede explorar con tanta intimidad. La película enfatiza la disciplina militar y algunos conflictos físicos, pero el libro es más profundo en mostrar cómo se sienten los muchachos por dentro, lo que la hace una representación más completa. Este es, entonces, el primer acercamiento al Colegio Militar Leoncio Prado, un lugar que no solo educa, sino que marca. Un espacio hermético donde cada muchacho, sin saberlo todavía, está entrando en un laberinto emocional y moral del que no todos saldrán siendo los mismos. 2. Presentación de los protagonistas: el esclavo, el jaguar, el poeta y el boa. En este tramo de la historia, el Colegio Militar Leoncio Prado empieza a revelarse no solo como un escenario, sino como una máquina que moldea a los muchachos de formas distintas. Y es ahí donde aparecen 4 figuras centrales, cada una con su modo particular de sobrevivir a la presión, al miedo y a la necesidad de pertenecer. Cada uno representa una cara distinta de la juventud peruana del siglo XX, una juventud atrapada entre disciplina, violencia y la búsqueda desesperada de identidad. El esclavo, la fragilidad que intenta esconderse. El primero en destacar, aunque no por fuerza sino por contraste, es el esclavo. Su apodo lo dice todo: es dócil, tímido, un muchacho que parece pedir disculpas incluso antes de hablar. Cuando llega al colegio, intenta adaptarse con la buena voluntad del que cree que el orden y la obediencia garantizan protección. Pero pronto descubre que la lógica de Leoncio Prado no funciona así. Los demás cadetes lo ven como una presa fácil. Su forma de caminar, algo encorvada, su tendencia a titubear cuando le preguntan algo, incluso su manera de mirar al piso lo convierten en blanco de burlas y pequeñas humillaciones. Hay un momento muy ilustrativo en el que el narrador comenta que el esclavo siempre decía que sí, una frase corta pero que muestra su carácter moldeado por la inseguridad. Lo tratan como a un mandadero, alguien que puede correr a buscar agua, recoger ropa ajena o cubrir faltas que no cometió. Y él, por miedo o por desesperación de encajar, lo acepta. Su sensibilidad está siempre presente, a veces filtrada en gestos como limpiarse discretamente los ojos después de un mal rato, o en su voz casi temblorosa cuando suplica «déjenme tranquilo», una frase que, dentro del colegio, suena más a debilidad que a súplica legítima. Narrativamente, el esclavo es la pieza que nos recuerda que no todos los adolescentes están diseñados para la brutalidad que este ambiente exige. Y su fragilidad, lejos de protegerlo, lo expone todavía más. El jaguar, la fuerza nacida a golpes. En el extremo opuesto aparece el jaguar, un muchacho que no solo parece hecho para la vida militar, sino que la vida militar parece hecha para él. No es grande de tamaño, pero sí de presencia. Tiene esa mirada que no baja nunca y una forma de caminar que hace que otros se aparten sin necesidad de que diga nada. Es el líder natural del grupo más temido del colegio, los que imponen su propia ley entre los cadetes. Lo presentan con frases cortas, secas, que reflejan su estilo directo. Hay un momento en que alguien comenta que el jaguar no pedía permiso, una línea que condensa su filosofía de vida. Él actúa primero y piensa después, su impulso es casi animal, basado en la fuerza, en el dominio y en no mostrar jamás un punto débil. En su figura se mezcla un talento nato para mandar con una violencia contenida que asoma en sus respuestas, en sus silencios tensos, en la rapidez con que salta ante cualquier provocación. Los más jóvenes le temen, los de su misma edad lo respetan, y algunos incluso lo admiran, aunque no se atreven a decirlo en voz alta. El jaguar es, en esencia, el producto perfecto de un entorno que premia la dureza y castiga la sensibilidad. Pero incluso sin adelantar nada, ya se siente que su energía no es solo autoridad, también es una coraza construida para no ser lastimado. El poeta, la voz que observa lo que otros callan. Luego tenemos al poeta, cuya presencia contrasta suavemente con la de los demás. No es violento, tampoco sumiso. Su mirada se detiene en los detalles, y parece que, aunque está dentro del colegio, también está un poco afuera, observando desde cierta distancia emocional. Sus compañeros lo llaman poeta porque escribe, porque reflexiona, porque tiene ese aire soñador que no encaja del todo con el ritmo marcial del lugar. Hay una línea breve, siempre mirando distinto, que resume cómo lo ven los demás.
No se mete en peleas a menos que sea necesario y suele evitar la crueldad innecesaria. Pero tampoco es un santo, es adolescente, siente rabia, miedo, deseos y contradicciones, solo que las procesa de manera distinta. En él encontramos también la primera conexión emocional con el mundo exterior. El poeta piensa en la vida más allá del colegio, en sus propios afectos, en la posibilidad de que la disciplina no lo trague por completo. Y esa cualidad, la de sentir que el encierro no lo define, lo convierte en una especie de puente narrativo que permite al lector respirar dentro de tanta opresión. Su presencia resulta fundamental, es la perspectiva sensible en medio de la dureza. El boa, la exageración hecha persona. Por último, está el boa, un muchacho cuyo apodo le calza como un guante, una serpiente que aprieta, que asfixia, que actúa sin medir consecuencias. Es explosivo, impulsivo, y su brutalidad, a diferencia de la del jaguar, es más torpe y visceral. Él no manda, pero impone miedo. No piensa demasiado, hace. Y en un lugar donde la violencia es parte del día a día, el boa funciona como una expresión exagerada del sistema. El narrador menciona en algún momento que el boa rompía por gusto, una frase que deja clara su tendencia al exceso. A veces, en los dormitorios o en los recreos, se le ve riendo fuerte, empujando a otros cadetes, lanzando bromas gruesas que no siempre hacen gracia. Su humor es pesado y su presencia, intimidante. Donde el jaguar es estrategia, el boa es puro instinto. Representa la versión más desatada de lo que significa sobrevivir en un ambiente que empuja a los muchachos a demostrar su poderío físico a cualquier costo. Al conocer a estos 4 personajes, uno entiende que la historia no se construye solo a partir de lo que viven, sino de cómo son y cómo chocan entre sí. El esclavo representa la fragilidad, el jaguar, la fuerza, el poeta, la sensibilidad, y el boa, el exceso. Son como piezas de un rompecabezas emocional que describe, con mucha precisión, el paisaje moral de los adolescentes encerrados en una institución rígida y desigual. La adaptación cinematográfica retoma a estos personajes, pero el libro los desarrolla con mayor intimidad. En pantalla se ven sus gestos, en el texto se sienten sus miedos, sus contradicciones y sus pequeñas luchas interiores. Y eso hace de esta presentación una parte crucial para entender todo lo que vendrá después, aunque todavía no lo mencionemos. 3. Los perros, el grupo secreto que desafía la disciplina. Desde el primer momento en que uno entra al Colegio Militar Leoncio Prado, queda claro que la disciplina oficial no es la única que rige la vida de los cadetes. Bajo esa superficie rígida y aparentemente ordenada, existe un mundo paralelo, un sistema propio, creado por los mismos muchachos. Y en ese sistema, quienes mandan son los perros. Los perros no son un club ni un grupo de amigos. Son una especie de hermandad clandestina que opera como un pequeño estado dentro del colegio. Controlan favores, castigos, secretos, venganzas, y también oportunidades. Funcionan con sus propias leyes y su propio código, un código que nació como una forma de sobrevivir a un ambiente que ya de por sí es duro, hostil y profundamente jerarquizado. En un lugar donde el más fuerte domina al más débil, ellos decidieron organizarse para no ser devorados. Su origen lo explican entre murmullos: si el colegio ya es violento, ellos solo respondieron con más astucia que fuerza bruta. Aprendieron a robar sin ser vistos, a ocultar faltas ajenas para después cobrarse los favores, a circular exámenes antes de los días cruciales, a negociar comida, cigarrillos, permisos, ropa y cualquier cosa que pudiera convertirse en moneda de cambio. Este mercado negro no es solo travesura, es una forma de asegurarse un lugar en una estructura que constantemente amenaza con aplastarlos. El líder indiscutido de los perros es el jaguar. Su manera de imponerse no tiene nada de misterioso. Él cree firmemente que la fuerza es un lenguaje universal, y que todos en el colegio deben aprenderlo si quieren sobrevivir. Cuando caminaba por los patios de Leoncio Prado, su presencia imponía una mezcla de respeto y temor. Si el jaguar decía una palabra, si ordenaba un robo, o si decidía castigar a alguien del mismo grupo, nadie se atrevía a contradecirlo. Era un jefe duro, pero para muchos representaba también la única forma de resistir dentro de ese mundo. En momentos críticos, el jaguar solía repetir frases que se quedaron grabadas en la memoria de los cadetes, como cuando decía que aquí solo vive el que golpea primero. Esa idea, simple y brutal, define a los perros, un grupo que nació del instinto de conservación, pero que terminó convirtiéndose en otra fuente de violencia. Lo más irónico es que el colegio, en vez de desarticularlos, en vez de enfrentarlos de manera frontal, suele mirar hacia otro lado. Los oficiales saben que existen robos, peleas nocturnas, golpes fuera del reglamento y amenazas entre alumnos, pero prefieren guardar silencio. En ocasiones incluso encubren, porque admitir la existencia de un grupo así sería reconocer que su disciplina perfecta es, en realidad,
una fachada. Y así, el silencio institucional termina protegiendo los abusos de los más fuertes y condenando a los más débiles a adaptarse o desaparecer. Esta complicidad tácita convierte a Leoncio Prado en una especie de jungla ordenada solo en apariencia. La violencia, en vez de frenarse, se reproduce. Y los perros se convierten en un síntoma de algo más profundo, un sistema que crea lo mismo que pretende combatir. Un detalle que sirve como reflexión es que, aunque los perros se formaron para sobrevivir a un entorno rígido, ellos mismos reproducen esa rigidez de forma incluso más cruda. En cierta manera, funcionan como un espejo del propio colegio, solo que sin uniformes ni discursos oficiales. El jaguar demuestra, con su liderazgo incuestionado, que la violencia no solo se aprende desde arriba, también puede organizarse desde abajo. Y en esta etapa de la historia, lo importante no es juzgarlos, sino entender cómo se sienten dentro de un ambiente donde la autoridad oficial no ofrece refugio, sino temor. Los perros, entonces, son al mismo tiempo víctimas del sistema y creadores de un sistema paralelo igual de opresivo. Así comienza a revelarse el corazón del colegio, un lugar donde las reglas reales no siempre están escritas, y donde quienes no se adaptan al lenguaje de la fuerza quedan marcados desde el primer día. 4. La vida fuera del colegio, amor, familia y sueños truncos. Cuando llega el fin de semana, el Colegio Militar Leoncio Prado parece aflojar, aunque sea un poco, la tensión de sus muros. Es en esos momentos de salida, cuando los cadetes vuelven a la calle y caminan sin botas, sin formación y sin gritos, que aflora quienes son realmente. Porque lejos del uniforme, cada uno carga una vida distinta, una historia que rara vez coincide con la dureza del cuartel. Y justamente por eso, esas horas fuera del colegio se sienten casi como un respiro, como una posibilidad, aunque sea breve, de recordar que todavía son muchachos, no máquinas militares. El primero que suele revelar ese contraste es el poeta. En el colegio es conocido por su sensibilidad, por su costumbre de escribir versos en papeles sueltos o en los márgenes de los cuadernos. Pero fuera del colegio ese rasgo florece de verdad, sobre todo cuando se encuentra con Tere. A diferencia de la rudeza de Leoncio Prado, el ambiente que rodea a Tere es suave, casi doméstico, y el poeta se transforma apenas la ve. Con ella habla con una timidez que desarma. A veces se queda sin palabras, pero cuando por fin articula una frase, lo hace con esa mezcla de torpeza y ilusión tan típica de los primeros amores. En sus encuentros, que suelen darse en plazas sencillas o caminando por calles tranquilas, ella lo mira y él siente que por un instante es comprendido. Hay momentos en que Tere lo escucha con tanta atención que él cree que podría confesárselo todo. Y aunque el poeta no es de hacer declaraciones grandilocuentes, hay una frase suya que marca su emoción cuando está a su lado: parecía que el mundo dejaba de apretarme el pecho. Es un amor tímido, sí, pero también sincero, construido con silencios, gestos pequeños y una transparencia que dentro del colegio no puede permitirse. Resulta llamativo que el muchacho que se pasa los días intentando no llamar la atención en los dormitorios, se convierte fuera de ellos en un joven capaz de soñar con un futuro distinto. Uno más luminoso y menos marcado por los gritos de los superiores. Y es aquí donde surge una reflexión inevitable. A veces, el lugar donde uno vive condiciona tanto el carácter que solo al salir de él se revela la verdadera identidad. El poeta parece ser dos personas a la vez, una reprimida por la brutalidad de Leoncio Prado y otra que, frente a Tere, recuerda que también tiene derecho a sentir ternura. Esa dualidad también aparece en el jaguar, aunque de una manera muy diferente. En el colegio él es el líder temido de los perros, la figura que impone respeto con solo fruncir el ceño. Pero al salir a la calle, su coraza empieza a mostrar grietas. No porque pierda fuerza, sino porque se enfrenta a algo que no sabe controlar del todo, su propia vulnerabilidad emocional. El jaguar tiene una historia amorosa que se desarrolla lejos de los ojos vigilantes del cuartel. Cuando está con esa muchacha, una joven sencilla, sin pretensiones, que lo mira sin miedo, su conducta cambia sin que él lo quiera admitir. A veces le toma la mano de manera brusca, como si temiera que la ternura lo debilitara. Otras veces parece perdido, inseguro, como si no supiera qué hacer con un sentimiento que no puede resolver a golpes. En esos momentos él mismo parece sorprendido de descubrir que, detrás del jefe implacable, hay un muchacho que también necesita ser querido. Una de las pocas frases que escapa de su dureza ocurre cuando ella le pregunta si en el colegio todo es tan terrible como dicen. Y él, mirando a un costado, sin la soberbia de los patios militares, murmura algo que lo humaniza profundamente: ahí adentro uno se acostumbra a no sentir. Esa confesión repentina revela la fragilidad que esconde. No es que no tenga emociones, es que aprendió a enterrarlas para sobrevivir. El contraste entre la vida dentro y fuera del colegio es tan grande que casi parece que estos jóvenes habitaran dos mundos opuestos. En el Leoncio Prado mandan el ruido, los golpes,
las humillaciones y la competencia constante. Afuera aparecen la familia, las calles que conocen desde niños, los afectos, la comida casera, las bromas de barrio, el olor del pan recién hecho o el sonido de una radio vieja sonando en la sala. Cada cadete, en su propio entorno, muestra una versión de sí mismo que podría ser la definitiva, si no estuvieran atrapados en la rueda militar. Y es aquí donde surge una reflexión casi inevitable. La vida que tienen afuera parece más real que la del colegio, pero es este último el que termina marcándolos con más fuerza. Lo que viven en el mundo exterior es un recordatorio de lo que podrían llegar a ser, de lo que quizá habrían logrado si no estuvieran sometidos a un sistema que premia la violencia y sofoca cualquier intento de sensibilidad. Resulta interesante notar que, aunque existe una adaptación cinematográfica de La ciudad y los perros, ningún formato visual ha logrado transmitir con la misma potencia esa doble vida emocional de los cadetes. Las películas suelen mostrar el conflicto militar o la dureza del colegio, pero capturar la intimidad del poeta con Tere o la vulnerabilidad del jaguar fuera del cuartel es un reto mucho más complejo. En la novela, esa transición entre un mundo y otro se siente más profunda, más humana, como si cada salida del fin de semana fuera un vistazo a la verdadera historia detrás de los uniformes. Así, la vida fuera del colegio se convierte en un espejo. Un espejo que les devuelve una imagen que casi han olvidado, la de muchachos que aún pueden enamorarse, que aún buscan cariño, que aún sueñan. Aunque esos sueños estén siempre en riesgo de quebrarse cuando llega el lunes y las puertas de Leoncio Prado vuelven a cerrarse detrás de ellos. 5. El robo del examen y la traición al esclavo. El ambiente de Leoncio Prado siempre ha sido duro, pero llega un momento en que esa dureza parece tomar una forma más calculada, casi fría. Todo comienza cuando los cadetes se enteran de que el profesor de matemáticas ha preparado un examen especialmente difícil. Para muchos, aprobar representa algo más que una nota en la libreta, significa evitar castigos, humillaciones y la vergüenza pública. Entre los muchachos corre el rumor de que ese examen puede hacer repetir a medio batallón, y la preocupación se vuelve palpable en los dormitorios. Es entonces cuando los perros, ese grupo clandestino que se mueve en la sombra del colegio, deciden que no pueden dejar la suerte a merced del estricto profesor. El jaguar, como siempre, toma la palabra y propone lo que para él es un acto casi natural, robar el examen. No lo plantea como un delito, sino como una estrategia de supervivencia. Y en un ambiente donde el más débil siempre sufre, su lógica termina imponiéndose. La noche previa al examen es tensa. Los perros se reúnen con discreción, hablan en susurros y repasan el plan. El boa está ansioso, moviéndose de un lado a otro. El poeta observa la escena con esa mezcla de temor y lealtad que lo caracteriza, y el esclavo, siempre inseguro, apenas entiende la magnitud de lo que está por suceder. Es el jaguar quien, con esa firmeza que lo vuelve temido, ordena los roles, quien distraerá, quien vigilará y quien ejecutará la parte más delicada. Actúan en el momento exacto, durante una distracción calculada, mientras un supervisor es alejado con una excusa tonta, se cuelan hacia el despacho donde se guarda el examen. El jaguar entra con movimientos precisos, y el poeta, aunque nervioso, ayuda a revisar papeles hasta dar con las hojas correctas. Cuando finalmente encuentran el examen doblado entre otras carpetas, el jaguar murmura una frase torva, casi burlona: nos creen brutos, pero somos más vivos que ellos. Lo dicen con una mezcla de desafío y orgullo, como si el robo fuera una forma de equilibrar la injusticia constante del colegio. Pero algo sale mal. La alarma no salta, no hay sirenas, pero al volver a los dormitorios descubren que alguien los vio merodear. O quizás solo sospechó. Lo cierto es que un superior reportó movimientos extraños, y a la mañana siguiente todo el colegio está revuelto. Se ordena una inspección, se revisan mochilas, se interrogan cadetes. Lo que antes parecía un triunfo empieza a convertirse en una sombra pesada. Y es aquí donde el grupo toma la decisión que marcará un quiebre moral para todos: necesitan un culpable. No pueden dejar que la investigación avance demasiado, y el jaguar, con ese pragmatismo brutal que lo define, decide que el esclavo será el Sacre Facsebel. Lo elige porque es el más débil, el más manipulable, el que nunca se atrevería a contradecirlos. Se lo dice sin mirarlo, como si fuera una orden inevitable: tú vas a aguantar, no te queda otra. El esclavo queda paralizado. Él no participó del robo más que como figurante, siguiendo instrucciones que apenas comprendía. No es brillante, no es fuerte, no es rebelde, solo es un muchacho que busca no ser golpeado, que intenta sobrevivir día tras día. Pero al escuchar el plan, siente que el mundo se le desploma. Aún así, no protesta. Ni siquiera llora. Solo guarda silencio, con esa resignación que conmueve por lo injusta y dolorosa. Cuando la dirección del colegio pide explicaciones, el esclavo se hace cargo. Dice que actuó solo,
sin ayuda. No imagina las consecuencias reales, no piensa en su reputación ni en su honor, simplemente obedece porque nunca aprendió a defenderse. Acepta la culpa con la misma pasividad con la que soporta los abusos. Pero lo más duro es que, al confesar, mira de reojo a sus compañeros esperando, aunque sea por un segundo, un gesto de apoyo. Y no lo obtiene. El silencio de los perros es absoluto, casi cruel. El poeta, en ese instante, siente algo quebrarse dentro de él. No habla, porque el miedo también lo domina, pero por primera vez mira directamente la injusticia de su propio grupo. Piensa que no era así como se suponía que debía funcionar la camaradería, pero calla. Y ese silencio es casi una traición a sí mismo. Cuando el esclavo sale castigado, caminando despacio, el poeta observa cómo su figura parece encogerse aún más. Y en ese momento, el narrador interno que lleva dentro se activa. Él siente que lo que ha ocurrido es más grave que el simple robo de un examen. Es un acto que revela la verdadera cara del colegio, un lugar donde la vulnerabilidad se paga caro y donde la justicia es un concepto frágil, fácilmente aplastado por el poder del grupo. Este episodio marca un antes y un después. No porque haya castigos severos, el colegio, acostumbrado a barrer estas cosas bajo la alfombra, prefiere mantener las apariencias, sino porque algunos cadetes empiezan a ver con claridad lo que antes intuían vagamente. Que dentro de Leoncio Prado no existe la solidaridad romántica de los relatos militares. Lo que existe es el miedo, el sometimiento y una forma de masculinidad que se fortalece a costa del más débil. Al recordar este fragmento, es imposible no pensar en cómo la literatura latinoamericana ha retratado muchas veces este tipo de mecanismos de poder encubierto. En obras como El Señor de las Moscas, los grupos juveniles reproducen las jerarquías adultas a través de la violencia. Aquí, en cambio, Vargas Llosa muestra que el sistema militar no solo permite esas dinámicas, sino que las alimenta. Y aunque existe una adaptación cinematográfica, este momento, la traición exacta, silenciosa y moralmente devastadora, nunca logra sentirse en pantalla tan intenso como en el libro. El robo del examen no es solo un acto de rebeldía, es el espejo donde se refleja la verdadera forma de Leoncio Prado, un lugar donde unos pocos mandan, otros obedecen y casi nadie se atreve a decir la verdad. 6. La muerte del esclavo, el punto de no retorno. Desde que el esclavo recibió aquel castigo injusto, un castigo que todos sabían que no le correspondía, quedó marcado, casi como si el propio colegio militar hubiera decidido que su lugar era el de la víctima silenciosa. Y sin embargo, nadie imaginaba que ese episodio sería apenas la antesala de algo mucho más grave. El ambiente dentro del colegio había cambiado, ya no era solo la dureza de siempre, ni el bullying normalizado entre los cadetes. Había una tensión soterrada, inquietante, como si una sombra caminara detrás de cada ruido del patio o cada orden dada durante las prácticas. Cuando llegó el día de las maniobras militares, el esclavo parecía más retraído que nunca. Algunos compañeros lo vieron caminar con la cabeza gacha, casi arrastrando los pies, como si el cuerpo entero le pesara. Y en cierto modo, era así, el castigo reciente lo había dejado débil, con moretones escondidos debajo del uniforme. Pero también había algo más difícil de describir, un cansancio moral, una especie de dolor silencioso que se disimulaba bajo una obediencia casi automática. Las prácticas comenzaron como siempre, gritos, órdenes cortantes, disparos al aire que buscaban simular un enfrentamiento, y los cadetes corriendo entre los matorrales. Todo seguía el guión habitual, ese ritual en el que los oficiales pretendían convertir a los muchachos en soldados sin miedo. Sin embargo, esta vez, en medio de la confusión de tierra levantada, carreras y caídas, algo se salió del control esperado. El esclavo cayó. Primero fue solo un tropezón, pero no se levantó. Hubo un movimiento brusco, un golpe seco, y el silencio que siguió tuvo un peso extraño, casi antinatural. Cuando se acercaron a verlo, su cuerpo ya estaba inmóvil. Nadie gritó su nombre. Nadie pidió ayuda de inmediato. Los rostros se congelaron, incrédulos, como si no supieran procesar lo que estaban viendo. La versión oficial se supo enseguida. Lo repitieron los oficiales, lo repitió la dirección, lo repitieron los mismos cadetes como quien memoriza una oración obligada. Fue un accidente durante las prácticas. Pero dentro, muy dentro, nadie lo creía del todo. No era solo la caída. No era solo la debilidad física del esclavo en esos días. Había algo más, un aire turbio que rodeaba el hecho. Ciertos murmullos repetían que alguien lo había empujado. Otros, más oscuros aún, murmuraban que no fue un impulsivo golpe del momento, sino un acto deliberado, nacido del resentimiento, de la crueldad o de ese extraño código de los cadetes, que castigaba la llamada traición con violencia silenciosa. Aún así, nadie dijo nada.
El silencio institucional cayó como un telón espeso. Y los jóvenes, que a veces hablaban sin filtro, ahora parecían amordazados. Aquí las cosas se resuelven adentro, murmuró uno de ellos, como si quisiera convencerse de que lo correcto era cerrar la boca. El mensaje estaba claro: lo que ocurre dentro del colegio militar no sale al mundo exterior. El cuerpo del esclavo fue retirado con rapidez y solemnidad. Nadie lo vio más. Nadie habló del dolor que pudieron sentir sus padres. Nadie mencionó la injusticia previa ni se permitió reflexionar sobre cómo un muchacho, apenas un adolescente, había terminado muerto en un entrenamiento que supuestamente solo buscaba formar el carácter. Aquí, la violencia dejó de ser ese juego cruel que todos fingían normalizar. De pronto, ya no era un empujón entre camaradas, ni una broma pesada, ni un castigo severo. Ahora era muerte. Y la muerte, en aquel espacio cerrado y rígido, marcó un punto de no retorno. En ese instante, los cadetes entendieron que estaban atrapados en un sistema que podía tragarse a uno de los suyos sin que nadie moviera un dedo para evitarlo. Sobre este momento es difícil no detenerse un segundo para reflexionar. La muerte del esclavo actúa como un espejo incómodo, muestra cómo una institución puede moldear la violencia hasta hacerla parecer inevitable, incluso aceptable. En muchas escuelas militares de la vida real, especialmente en los siglos pasados, los abusos eran cubiertos bajo la excusa de disciplina y formación. Vargas Llosa retrata esto con una crudeza que todavía resuena, como si dijera que los sistemas autoritarios no solo imponen normas, sino que terminan desgastando la humanidad de quienes viven dentro de ellos. En la adaptación cinematográfica de esta novela, la muerte del esclavo también aparece, pero con una contención visual que, aunque respeta el espíritu del libro, no logra transmitir por completo la sensación pesada, casi claustrofóbica, que construye la obra escrita. En el texto, cada gesto y cada silencio pesan más, justamente porque los lectores, o en este caso, los oyentes del relato, sienten el encierro moral del colegio militar de una forma más íntima. Así, la muerte del esclavo no solo es un suceso trágico, es el momento en que todo se rompe. El instante en que ya no hay vuelta atrás para ninguno de los que estuvieron allí. Porque aunque lo llamen accidente, todos saben, aunque lo nieguen, que algo más oscuro ocurrió en ese campo de prácticas. Y que ese silencio impuesto será, desde ahora, una presencia ominosa en sus vidas. 7. La búsqueda de justicia del poeta. Después de la muerte del esclavo, algo cambió profundamente dentro del poeta. Hasta entonces había sido, más que un protagonista, un muchacho que observaba, que pensaba mucho pero actuaba poco, alguien que prefería refugiarse en las palabras antes que enfrentarse a la realidad áspera del colegio militar. Pero ahora, con ese cuerpo inerte todavía presente en su memoria, sintió que el silencio empezaba a pesarle como una culpa compartida. Desde los primeros momentos posteriores al incidente, el poeta percibió que todo estaba siendo envuelto en una versión oficial superficial, casi mecánica. Las autoridades repetían una y otra vez que había sido un accidente durante las prácticas, una frase que sonaba artificial, desprovista de humanidad. Y esa frialdad lo indignaba. La muerte del esclavo no era un trámite, no era una estadística. Era un muchacho que había sufrido, que había sido humillado, y que ahora desaparecía sin justicia. Aquella sensación lo empujó a tomar una decisión arriesgada, romper el silencio que el colegio intentaba imponer. El poeta comenzó a buscar la forma de denunciar lo ocurrido, de contar que el esclavo había sido maltratado antes de morir y que la explicación oficial no tenía sentido. Pero pronto se dio cuenta de que moverse en ese terreno era como caminar en un campo minado. Cada vez que intentaba hablar con algún superior, encontraba miradas esquivas, expresiones tensas y respuestas inmediatas que buscaban cerrar cualquier puerta. Uno de los oficiales, con un tono casi paternal, le dijo: «No revolvamos las cosas, muchacho, lo ocurrido ya está claro». Pero esa claridad era falsa, y el poeta lo sabía. No podía aceptar que la muerte de su compañero quedara enterrada bajo una alfombra institucional. En el fondo, sentía que si callaba, se convertiría también en cómplice. Y fue ahí donde el muchacho tímido dio paso a alguien más firme. La lucha que emprendió el poeta no era solo externa. También era interna. En su mente, se repetían escenas del esclavo, su fragilidad, su modo quieto de moverse entre los demás, como si siempre esperara un golpe. Y esa imagen lo acompañaba con fuerza, dándole el valor necesario para insistir. Había algo profundamente humano en su postura, no buscaba gloria ni revancha, simplemente quería que la verdad saliera a la luz. Su dignidad, aún siendo joven, lo empujaba a enfrentarse a un sistema construido para premiar la obediencia ciega y castigar cualquier intento de cuestionamiento. En una conversación tensionada con otro cadete, el poeta llegó a decir casi en un susurro: «No podemos hacer como si nada hubiera pasado.
Ese pequeño gesto de rebeldía, que para muchos parecería insignificante, en el contexto del colegio militar era casi un acto heroico. Pero a medida que avanzaba en su búsqueda de respuestas, una sombra empezó a tomar forma en su mente: el jaguar. No tenía pruebas, pero la actitud del jaguar, siempre dominante, siempre dispuesto a ejercer control a través de la fuerza, lo hacía sospechar. Recordaba algunas miradas duras, gestos que no encajaban del todo, y sobre todo, el poder que ejercía dentro del grupo. Para el poeta, resultaba imposible no pensar en él. Sin embargo, lo sorprendente era que esta sospecha no venía sola. Venía acompañada de algo inesperado: compasión. El poeta entendía, aunque no lo justificara, que el jaguar también era producto de ese ambiente brutal. Lo había visto cargando con sus propios demonios internos, siempre en una posición de fuerza que parecía más una coraza que una verdadera seguridad. Ese contraste emocional generaba un conflicto intenso en el poeta. Por un lado, intuía que el jaguar había tenido algo que ver. Pero por otro, veía en él a un muchacho atrapado en un rol que lo devoraba. Y esa mezcla de sospecha y pena lo hacía sentir más humano, más consciente de la complejidad de quienes lo rodeaban. En este punto, es inevitable detenerse un segundo para reflexionar. La actitud del poeta recuerda a los jóvenes de muchas novelas de formación moral, aquellos que descubren que la justicia no siempre viene de arriba, que a veces hay que construirla desde la propia conciencia. Como en algunos relatos de Albert Camus, la lucidez se convierte en un peso, pero también en una forma de libertad. El poeta comienza a ser dueño de su dignidad, y eso lo transforma. La adaptación cinematográfica intenta mostrar esta lucha interna del poeta, pero la intensidad con la que Vargas Llosa desarrolla su conflicto moral en el libro tiene una profundidad más íntima, más reflexiva. En pantalla, la denuncia aparece casi como un acto aislado, mientras que en la novela sentimos ese crecimiento paso a paso, esa evolución emocional que lo convierte en un verdadero buscador de verdad. De esta manera, la búsqueda de justicia del poeta no es un simple intento de hablar con un superior. Es el inicio de su transformación, el momento en que decide que no quiere seguir siendo solo un espectador. A partir de aquí, su voz comienza a adquirir un peso distinto dentro de la historia, aunque todavía esté rodeado de fuerzas que quieren callarlo. 8. La caída del jaguar y su confrontación con la verdad. Después de la denuncia moral que comenzó a gestarse en el poeta, el jaguar empezó a vivir un derrumbe silencioso. Nadie lo veía directamente, porque él era experto en esconderse detrás de su máscara habitual de dureza. Pero por dentro, algo se resquebrajaba. La muerte del esclavo había dejado una marca que él no podía borrar ni ignorar. Y aunque pasaba los días manteniendo la postura firme, el paso seguro y ese aire de líder indiscutible, en las noches, cuando estaba solo en su litera, sentía que sus pensamientos eran como animales encerrados, golpeando contra las paredes de su cabeza. El jaguar siempre había actuado convencido de que la fuerza era su única manera de sobrevivir. Desde niño había aprendido que el mundo no era un lugar amable, y por eso se había construido a sí mismo como una figura imponente, inaccesible, peligrosa incluso. Pero ahora esa coraza empezaba a fallar. Cada recuerdo del esclavo, su fragilidad, su obediencia, la forma en que aceptaba castigos que no merecía, lo perseguía como una sombra helada. Y esa sombra le susurraba algo que él no quería escuchar: tú también eres parte de esto. Ese pensamiento lo hería más que cualquier golpe recibido en su vida. Vargas Llosa muestra este proceso de manera cruda, sin dramatismos artificiales, dejando que el lector, y en este caso el oyente, perciba que dentro del jaguar había un niño que apenas empezaba a entender el peso real de la responsabilidad. Porque una cosa es mandar, intimidar, jugar a ser el jefe, pero otra muy distinta es cargar en la conciencia algo que quizá rozaba la tragedia. A veces, mientras caminaba por el patio o se sentaba a comer, el jaguar tenía momentos en los que la culpa lo golpeaba tan de pronto que sentía un vacío en el estómago. Trató de espantar esa sensación repitiéndose mentalmente que todo había sido un accidente, que él no era responsable de lo que ocurrió en las prácticas. Pero el problema era que no podía convencerse del todo. Sabía que el esclavo había sido castigado por su grupo, por orden suya, porque según él, en ese momento, había traicionado. De un modo u otro, se daba cuenta de que había contribuido a empujarlo hacia un destino fatal. En una de las escenas más tensas de esta parte, el jaguar piensa para sí mismo algo que lo quiebra por dentro: aunque no lo hubiera tocado, igual era culpa mía. Y ese reconocimiento, pequeño pero devastador, marca el inicio de su caída. La figura del líder invencible empieza a transformarse en un personaje profundamente humano, alguien que ya no puede esconder su miedo ni su vulnerabilidad. Aquí vale detenerse un instante para pensar en algo. Personajes como el jaguar aparecen en varias obras donde la violencia forma parte del aprendizaje. En libros como El Señor de las Moscas,
Los líderes adolescentes suelen ser aquellos que más miedo sienten, aunque lo disimulen con agresividad. En ambos casos, el liderazgo nace del terror a quedar en el último lugar, a ser el más débil. Vargas Llosa juega con esa misma idea. Nos muestra que el jaguar nunca fue realmente fuerte, solo estaba desesperado por no ser aplastado. Mientras el poeta avanzaba en su intento de esclarecer las cosas, el jaguar vivía otro tipo de confrontación, la interna. Cada vez que veía a sus compañeros, sentía que lo observaban más de la cuenta, como si sospecharan algo. Y ese ambiente lo hacía sentirse atrapado. No podía admitir nada, porque admitirlo sería destruir la imagen que había construido durante años. Pero tampoco podía vivir tranquilo, porque la verdad lo corroía despacio, como una gota persistente. En una ocasión, uno de los cadetes le dijo algo inocente sobre el esclavo, y el jaguar reaccionó con una brusquedad que sorprendió a todos. Después de eso, se quedó unos segundos inmóvil, como si no reconociera su propio gesto. Y ahí, por primera vez, se le notó un matiz distinto en la mirada, miedo. No miedo a los demás, sino miedo a sí mismo. Vargas Llosa hace de este momento una pieza clave en la construcción del personaje. El jaguar deja de ser el símbolo de la fuerza bruta y se convierte en un joven quebrado que empieza a comprender que el poder sin límites no es libertad, sino condena. Su caída no es pública, no es escandalosa. Es íntima, silenciosa, casi vergonzosa para él. Pero es real. La versión cinematográfica intenta mostrar este conflicto interno, pero inevitablemente se queda más en la superficie. En el libro, la angustia del jaguar es más densa, más psicológica. Su sufrimiento está narrado desde adentro, y eso permite entenderlo sin justificarlo, verlo como un ser complejo, no como un simple villano. Hacia el final de esta parte, el jaguar ya no logra engañarse del todo. Sabe que, de una manera directa o indirecta, tuvo parte en lo ocurrido con el esclavo. Y aunque no lo confiesa abiertamente, ese reconocimiento interno es el verdadero inicio de su derrumbe. El muchacho que parecía dominarlo todo ahora tiene que mirarse al espejo y aceptar que su fuerza no era más que miedo disfrazado. Se convierte, así, en un personaje trágico, poderoso por fuera, roto por dentro. 9. El final amargo, cada uno carga con su destino. Al llegar al desenlace, la historia se vuelve más silenciosa y más dura, como si los personajes caminaran con una sombra encima que ya no pueden quitarse. Este es un final donde nadie sale ileso, aunque algunos aparenten seguir adelante. Y la sensación que deja es que todo lo vivido dentro del colegio militar no se queda en sus patios ni en sus dormitorios, se queda dentro de ellos, marcándolos para siempre. La salida del poeta, un adiós sin gloria. El poeta abandona el colegio con una mezcla de decepción, tristeza y una resignación que le pesa en los hombros. Ya no espera justicia, ni respuestas, ni siquiera un reconocimiento del daño causado. Todo lo que descubrió, las mentiras, los pactos de silencio, la impunidad frente a lo que ocurrió con el esclavo, lo ha dejado sin fe. Mientras se aleja del edificio, siente que está dejando atrás un mundo que lo lastimó, pero también un mundo que lo moldeó. Y en su mente resuena la idea de que dentro de ese colegio militar, las cosas importantes no se decían nunca, y que ese silencio era, en realidad, una forma de violencia más. En este momento se puede notar un quiebre íntimo en él. No hace un acto heroico ni levanta la voz, simplemente entiende que no puede seguir perteneciendo a un lugar donde lo que está mal se tolera, y donde lo correcto se castiga. Abandona el colegio, pero lo hace sabiendo que ese adiós no borra lo vivido. El poeta se marcha sin hacer ruido, pero internamente sabe que nada volverá a ser igual. En la película basada en el libro, este momento se representa, pero con menos profundidad interior. El texto de Vargas Llosa permite escuchar los pensamientos del poeta con mayor claridad, lo que hace que su salida se sienta más amarga y más humana. El jaguar, la sombra que lo sigue. Después del escándalo, de las culpas veladas y del peso del silencio institucional, el jaguar intenta rehacer su vida fuera del colegio militar. Tiene la intención de reformarse, como si quisiera convertirse en una versión distinta de sí mismo. De alguna manera quiere dejar atrás la brutalidad en la que se formó, como si buscara quitarse una segunda piel construida a golpes, órdenes y jerarquías. Pero aún en el mundo civil, el jaguar se da cuenta de que no puede escapar tan fácil. Lleva sobre los hombros la carga de todo lo que hizo, de todo lo que permitió, y también de todo lo que silenció. Es como si cada paso que dé estuviera marcado por el recuerdo de su violencia pasada. El libro no lo castiga con grandes tragedias, no lo destruye, simplemente lo deja conviviendo con su conciencia, que quizá es una condena más profunda. En un momento piensa en el esclavo y recuerda, casi con incredulidad, que en aquel colegio nadie sabía realmente quién era nadie, porque todos estaban atrapados en papeles,
máscaras y reglas que los hacían actuar sin pensar. Y aunque intenta convencerse de que ahora fuera podrá ser distinto, el lector entiende que la marca que lleva es demasiado profunda. Puede cambiar de vida, sí, pero no puede cambiar de historia. En la película, la figura del jaguar aparece con un tono algo más suavizado. El libro, en cambio, permite sentir su conflicto interno con mayor fuerza, mostrando que su transformación es un camino largo, triste y lleno de contradicciones. La institución sigue igual, una maquinaria que no se detiene. Mientras algunos personajes cargan con culpas y heridas, el colegio continúa con su rutina impecable, como si nada hubiera ocurrido. Los cadetes siguen formándose, los oficiales siguen dando órdenes y la vida diaria del lugar continúa con una normalidad inquietante. No hay señales de reflexión ni voluntad de cambio. Esa frialdad evidencia uno de los mensajes centrales de esta parte final. La institución es una máquina que no se detiene por tragedias individuales. El dolor de algunos no altera su funcionamiento. Lo que es verdaderamente inquietante es que todo lo ocurrido se diluye, se esconde, se entierra. Y los nuevos cadetes entran al colegio sin saber que antes, detrás de esos mismos muros, ocurrieron abusos, silencios y muertes. Es un cierre duro, porque muestra que el círculo continúa. Y en esa continuidad silenciosa, los responsables reales quedan protegidos por la misma estructura que aplastó a quienes se atrevieron a cuestionarla. Al cerrar esta parte, la narración se vuelve más reflexiva, casi amarga. Habla de cómo la violencia, la injusticia y el silencio institucional han moldeado a estos jóvenes antes incluso de que llegaran a ser adultos. Es como si la historia quisiera recordarnos que un entorno así no forma soldados, forma heridas. Y esas heridas seguirán abiertas durante años. La idea final es que esta no es solo la historia de un grupo de cadetes, sino un retrato de una sociedad más amplia, la sociedad peruana del siglo XX, donde las jerarquías rígidas, los abusos normalizados y los pactos silenciosos podían destruir vidas con la misma eficiencia que un castigo militar. La novela nos deja con una sensación de desamparo, pero también con una advertencia. Cuando una comunidad calla ante la injusticia, termina formando generaciones marcadas por el miedo, por la culpa y por una violencia que no siempre se ve, pero siempre se siente. Hablar de la ciudad y los perros es entrar a un territorio donde la adolescencia se encuentra con la violencia estructural, y donde un colegio militar se convierte en un espejo incómodo de la sociedad peruana del siglo XX. Desde el inicio, la novela deja claro que no está interesada en narrar una historia escolar amable, sino en mostrar cómo un sistema rígido, jerarquizado y profundamente desigual es capaz de moldear a los jóvenes incluso antes de que sepan quiénes quieren ser. En ese sentido, esta obra funciona como una radiografía social. El internado militar no es solo un espacio narrativo, es una metáfora viva de un país que, en aquel tiempo, cargaba tensiones raciales, económicas y morales que se desbordaban en cada institución. La disciplina férrea, los castigos, las lealtades rotas y los silencios cómplices retratan una realidad donde la autoridad no siempre significa justicia, y donde el poder muchas veces se sostiene sobre la violencia. Cuando salió el libro, su publicación no pasó desapercibida. No era común que un joven escritor se atreviera a exponer, con tanta crudeza, los abusos dentro de una institución militar. La sociedad peruana vivía entonces un periodo en el que estas entidades se presentaban como guardianes de la moral y del orden. Criticarlas era, para muchos, una falta de respeto. Y sin embargo, la novela puso delante del lector un mundo donde lo que se enseñaba no era necesariamente honor, sino miedo, no disciplina, sino obediencia ciega, no compañerismo, sino rivalidad. Este choque entre la idea oficial del colegio militar y la versión que presenta la novela provocó incomodidad. Hubo sectores defensivos, voces molestas por lo que consideraban una exageración. Pero, al mismo tiempo, hubo lectores, sobre todo jóvenes, que reconocieron en el libro una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. El público acogió la novela con fascinación porque rompía una burbuja, y porque lo hacía con un lenguaje narrativo directo, poderoso y sin adornos innecesarios. En la crítica literaria, la obra se recibió como una renovación. Era evidente que detrás había una ambición narrativa distinta, más cercana a los movimientos literarios que, por esos años, transformaban la novela latinoamericana. Algunos compararon el efecto de la obra con aquel que buscaban ciertos autores europeos que exploraban instituciones cerradas y jerarquizadas, y que revelaban cómo estas estructuras pueden distorsionar la personalidad humana. En cambio, otros señalaban su parentesco con novelas que retratan la juventud atravesada por ambientes opresivos, donde la inocencia se quiebra temprano y para siempre. Estas comparaciones no buscaban encasillar la novela, sino subrayar su potencia. El colegio militar, tan presente en cada capítulo, no solo funciona como un escenario, sino como un personaje en sí mismo.
Su rigidez recuerda a esas instituciones que en muchas sociedades del siglo XX fueron consideradas máquinas de formación masculina. Lugares donde se suponía que un muchacho se hacía hombre a través del endurecimiento emocional. Y sin embargo, la novela muestra el costo oculto de esa idea, la normalización de la violencia, la pérdida de empatía y la creación de jerarquías basadas en la humillación. Es interesante observar cómo, al compararla con otras obras de su época, esta novela evita la nostalgia típica de los relatos de formación. En lugar de idealizar la juventud, la muestra como un espacio frágil que puede ser torcido fácilmente por sistemas injustos. Mientras algunas narraciones de iniciación celebran el descubrimiento personal, aquí lo que se descubre es que el mundo adulto puede ser brutal y que, muchas veces, espera lo mismo de los jóvenes. La novela también dialoga con temas universales: el abuso de poder, la corrupción, la identidad, la masculinidad. Al presentar cómo los jóvenes reproducen la violencia que reciben de arriba, la historia deja una reflexión incómoda: nadie es malo por naturaleza, es el entorno el que moldea, presiona y, a veces, destruye. Esa reflexión, tan vigente en debates contemporáneos sobre educación, género y justicia, demuestra que el libro no pertenece solo al contexto peruano de su época. Pertenece a cualquier lugar donde una institución pueda sofocar la individualidad. Con el tiempo, La ciudad y los perros se convirtió en un referente. El público terminó abrazándola no porque fuera cómoda, sino porque decía algo verdadero. Y la crítica la situó como una obra que abrió un camino, no solo para el autor, sino para toda una generación literaria. La fuerza de su denuncia, combinada con la complejidad de su estructura narrativa, dejó claro que la literatura podía incomodar sin perder belleza, y que una novela podía funcionar como testimonio, advertencia y obra de arte al mismo tiempo. En última instancia, su impacto provino de su valentía, mostrar lo que muchos sospechaban pero nadie había puesto por escrito con tal claridad. Y esa valentía literaria terminó revelando algo esencial: que las historias que se niegan, si no se cuentan, se repiten. El libro rompió ese círculo al exponer la intimidad de un mundo cerrado, y al hacerlo obligó a la sociedad a mirarse a sí misma, incluso cuando no le gustaba lo que veía. El Leoncio Prado no es solo una escuela militar. Es una metáfora del Perú. Violento, autoritario, desigual, lleno de silencios. Vargas Llosa muestra un país donde la juventud aprende, desde temprano, que la injusticia es parte del paisaje. Y donde la rebeldía, cuando llega, suele costar demasiado. La ciudad y los perros no es solo una novela de iniciación. Es una denuncia. Una herida abierta en la memoria de miles de jóvenes que vivieron bajo un sistema que confundió disciplina con violencia. Y una advertencia para todos nosotros. Lo que pasa dentro de un colegio puede definir a un país entero. Si este análisis te hizo pensar, compártelo. ¿Qué personaje te impactó más? ¿Crees que aún vivimos en sociedades que fabrican violencia? Suscríbete si quieres más análisis narrativos que desentierren lo que las novelas intentan decirnos. Incluso cuando duele escucharlo.